stata proprio una mia mano e ho visto tutto, è una tortura terribile. Per me è abusato sessuale, a me 6-7 anni, 7 anni, è tornabile, è cuore. Sono arrivati 3-4 preti di Iran, abbiamo tolto pigiama, tu sotto, ma tu usi, abusati per culo. Diceva di aprire la bocca, mi faceva schifo. Gli abusi continuavano su anche se da masso, mi metteva le dita là dietro, mi ha infilato tutto dentro, violenza. Io non capivo, ero talmente piccolo. Cioè, non ho mai urlato, essendo sordo non riuscivo neanche a parlare. All'epoca non parlavi proprio? No, non neanche sentivo la mia voce. Chi ha abusato di te, di quelli che sono ancora in vita? Sono piccoli, quel prete sono piccoli, è terribile. Io, tante volte, ma torno per pensione, noto, cuore. Come si chiama? Torno accendo per cuore. C'era quel fratello lì, che si chiama Urso Sergio, no? Che faceva sport con i ragazzi saluti. Dentro la cambiarsi, eccetera, no? Chiudete la porta, chiave, eccetera. No, ci metti la tua stecca andava a vedere. Che andava a vedere? Porca madonna mia. Che faceva? Perché visitava lui il cuore. Visitava? Visitava dopo come era sempre. Ah, allungava le mani? Beh, anche, vedeva anche il membro maschile, eccetera. Si toccavano, si masturbavano, eccetera, dai. Era debole, stava di fare. No son nuevos los casos de pederastia en la Iglesia Católica, pero la mayoría de las personas desconoce que, amparados por ritos y tradiciones propias de su cultura, otras religiones también incurren en abuso sexual de menores. Yo soy Lisandra Barros, mi nombre de ordenación es Yusan y estoy hablando hoy aquí porque he venido a dar la cara, a denunciar los abusos sexuales y físicos que yo tuve en un monasterio budista de Brasil durante mi noviciado. Hace 20 años que ha pasado esto y recién estoy consiguiendo hablar ahora, bueno, porque estoy sumando mi voz a un coro de voces que está hablando en todo el mundo, denunciando este tipo de casos para que no vuelva a pasar a nadie más. No son pocas las denuncias sobre estos hechos, y como en el caso del Dalai Lama, que puso en el ojo público aquello que todos sospechábamos, los casos y denuncias de abusos en el budismo cobraron repercusión destapando una realidad. El encuentro en Holanda no es nuevo, él ya lo sabía desde los años 90. Se refiere a las acusaciones contra este hombre, Sogyal Rinpoche, uno de los maestros budistas más conocidos del mundo. Su organización tiene centros en 40 países. Desde los 90 fue denunciado en varias ocasiones por abusos sexuales. No hay religión que no incurra en abusos relacionados a los más bajos instintos humanos. Estaba lleno de videos e imágenes donde se ven y se escuchan, según investigadores, grabaciones donde hay abuso sexual de menores. Se habla de fiestas de índole sexual y de hasta de orgías con niñas. García es acusado de más de 25 cargos de pornografía infantil y abuso sexual en contra de menores de edad. Solo entre 2018 y 2020, la Iglesia Católica ha reconocido 292 casos de abuso sexual a menores. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. No hay estadísticas sobre otros cultos cristianos, pero sobran las denuncias a pastores evangélicos, mormones y testigos de Jehová, entre otros. Committed sexual abuse against children. Acusados de cometer actos lascivos contra menores de edad. Son los cargos que enfrentan 5 hombres de los condados Allegheny, Beaver, Butler y Lancaster en Pensilvania. 2 de ellos hispanos, todos miembros de la Iglesia de los Testigos de Jehová, según la Fiscalía.
incluso en el hinduismo, como es el caso de Ulrich Harlan, el monje Hare Krishna denunciado por abuso infantil. Las denuncias por abuso no cesan, aunque no se difundan. El hombre que en esta imagen está transitando por una avenida cercana a Bogotá se llama Ulrich Harlan, el líder espiritual de origen alemán, fundador de Brinda Paribas, quien ha sido investigado en diferentes partes del mundo por abuso sexual, entre esas Colombia. Hoy tenemos como invitado a Mauricio José Schwartz, novelista mexicano, periodista y fotógrafo, radicado en España desde 1999. Es un ateo activista, es un divulgador científico y desde el año 2009 tiene 2 canales de YouTube, El Rey va desnudo, de temas en general, y Cosas que sabemos, de divulgación científica y escepticismo. Este es el panorama que estamos viendo hace unas semanas. Es chocante, pero queríamos que arrancáramos con esto para que sepan de qué vamos a hablar hoy. ¿Cómo están? Bienvenidos a Críticamente de nuevo. Mi nombre es David Mariño, soy el director ejecutivo de la Asociación de Ateos de Bogotá. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Críticamente, tanto en Facebook, Twitter como YouTube. Y obviamente a la Asociación de Ateos de Bogotá, tanto en Facebook, Twitter como TikTok y YouTube, que es por donde estamos transmitiendo ahora. La otra ONG con la que trabajamos de forma hermanada es la Humanistas Seculares de Bogotá, que nos pueden seguir en Facebook. Y todas nuestras posiciones oficiales, lo que hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos, desde el punto de vista legal, inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, la pueden encontrar en la www.asociaciondeateosdebogotá.com, nuestros comunicados de prensa, nuestros proyectos, etc. Entonces, bienvenidos todos. Hoy tenemos un grandioso invitado que nos va a ayudar a hablar sobre este asunto, Mauricio Schwartz. Él es periodista, investigador, un escéptico que todos seguimos desde hace mucho tiempo, por lo menos yo soy feliz escuchándote, así sea 1 hora, 2 horas, mientras voy barriendo o aspirando la casa. Y lo interesante es que en el caso tuyo, pues combinas muchas cosas. O sea, he escuchado también que te gusta en tu canal hablar sobre música, sobre teatro, etcétera, sobre arte, lo que demuestra que los ateos no somos monotemáticos, que solo hablamos de Dios, pero evidentemente hablamos de esto por cosas tan horribles como la que acabamos de ver. ¿Verdad, Mauricio? Sí, pues muchísimas gracias por la invitación, primero que nada, y un saludo a todo tu público. Yo nunca hablo de Dios, a mí me acusan mucho de hablar de Dios. ¿Cómo puedo hablar de algo que no existe, no? Yo no hablo de Dios, hablo de las creencias, hablo de los creyentes, hablo de lo que hacen los creyentes, hablo de lo que venden los que venden la historia, pero en realidad de Dios no hablo, porque siempre que me preguntan algo sobre Dios, pregunto ¿cuál? Claro. Porque hay varios miles de dónde elegir. Entonces, primero que nada, yo no puedo hablar de Dios porque no tendría que hablar de los 11 o 12 mil que hay a la vez y tomaría mucho tiempo. Entonces, yo no hablo de Dios. Sí, la vieja confiable es una forma económica que además que nos acusan, ¿no? Los creyentes. Sí, tenemos a Mavi, nuestro otro presentador, nuestro amigo de Argentina y coproductor. Por favor. Muy buenas noches, muchísimas gracias, David. Bueno, sí, aquí con nuestro invitado, a quien por supuesto seguimos. Yo paso también mucho tiempo viendo videos, porque tiene muchísimos videos el señor Mauricio. Un gusto tenerlo en el programa. Bueno, Mauricio, entonces arranquemos con el tema de hoy. El papel de la religión en el abuso de menores. Esto que pasó con el Dalai Lama es interesante porque al Dalai Lama lo han blanqueado en Occidente, mostrándolo como un líder santo, puro, muy lindo, que está buscando liberar su nación de China y que no ha hecho nada malo, sino simplemente enseñar la paz y el amor. Pero esto demuestra completamente lo que realmente él es como persona. ¿Qué opinas? A ver, primero, hay que conocer la historia.
ocurrió algo muy peculiar con lo del Dalai Lama, porque yo hace un año hice un video contando la historia del Dalai Lama y sus relaciones peligrosas o cuestionables a lo largo de toda la historia, desde el momento, y además contando la historia de los Dalai Lamas, que fueron un invento de los mongoles, no ocurrieron en el Tíbet. Pero entonces, como yo tenía este video previo, y la gente buscó videos sobre el Dalai Lama, pues acabó en el mío, y total que ayer me daban 170,000 visitas. Una locura. Y luego el jueves comenté algo sobre esto. Yo no sé hasta qué punto haya sido una cuestión claramente sexual, pero lo que sí sé es que ha habido denuncias de los abusos infantiles en los lamasterios, en los monasterios tibetanos, como las ha habido en otros muchos lugares, y eso y muchas cosas más que han sido hechos que se levantan en contra del Dalai Lama en concreto, del budismo tibetano en concreto, este budismo pacifista que emprendió una guerra de guerrillas precisamente cuando la invasión china. Entonces, no. Y lo que me llamó más que nada la atención, aparte de lo terriblemente desagradable, repugnante, molesto que es ver esa escena, que me parece lo más escalofriante, es la reacción de la gente. Es decir, se han decepcionado realmente, se habían tragado completa la historia de un Dalai Lama que era un pacifista, que era un buenazo, que era un tipo muy simpático. Y si te vas a la historia, no había tal nunca, ¿no? Pasó una cosa poco antes con Lady Gaga, que estuvo agarrando la pierna y Lady Gaga estaba un poco incómoda de este señor de qué va, ¿no? Claro. Y sin embargo, es ahora cuando la gente se decepcionó, pensando claramente en una cuestión de carácter pedófilo, que me parece, sí, aunque no lo sea, el hecho de que lo parezca ya es gravísimo, porque cualquier persona en sus 5 sentidos sabe que algo así tiene estas implicaciones, ¿no? Porque también está siempre como que se escudan en la cuestión cultural. También he escuchado ahí muchas personas que han defendido esto como algo cultural, pero de todas maneras, más allá de que eso sea tal vez la excusa que puede llegar a argumentar, es importante ver la reacción del niño. O sea, la reacción del niño es clara y demuestra la incomodidad por lo que está pasando. Entonces, hasta donde lo cultural realmente debe ser respetado por encima de las voluntades de las personas y sobre todo de un niño indefenso de 8 años. A ver, y un niño que pidió darle un abrazo al Dalai Lama. Yo vi una cosa así, para poner el ejemplo que quizás nos ubique. Hay un poeta repugnante al que tengo la desgracia de conocer, pero que en un momento dado tuvo mucho golpe entre las adolescentes. Entonces, cuando presentaba sus libros de poesía, iban adolescentes a fotografiarse con él. Y cuando se fotografiaban con él, pues en vez de un abrazo normal o lo que fuera, les metía mano. Y la cara de las niñas, cuando o sea, oye, yo vengo a un tipo al que admiro, que me gusta su poesía, que lo leo, que me gasto mi dinero en sus libros y me quiero tomar una foto con él y el tío se aprovecha. Es la misma reacción que puedes ver en el niño. Pero hay una cuestión de carácter cultural. Yo lo primero que hice fue, antes de condenar al Dalai Lama por lo fácil, fue enterarme de si había algún fenómeno de ahí tradicional, cultural, lo que fuera. No lo hay. Lo que hay es una antigua tradición entre los tibetanos que no es muy utilizada, de saludarse mostrándose la lengua. Señor, una cosa es mostrarse la lengua y otra cosa es ahora chúpame la lengua. Claro, no se lo dice claramente. Y que se lo dice claramente, suck my tongue. Sí. Y ahora, por cierto, además, las versiones oficiales del Tíbet, de los grupos de liberación del Tíbet, es que el vídeo está manipulado, que no dijo eso. Es tan pobre la defensa que han intentado hacer, porque ellos están en su lucha contra China y el fulcro en el que apalancan esto, pues es el Dalai Lama.
un líder no electo que tiene a toda su familia trabajando en el Congreso tibetano en el exilio y cobrando en el Congreso tibetano en el exilio, pero bueno, lo han tratado de defender. No hay defensa posible, ¿no? Pero volvamos, ¿por qué reaccionó la gente tan violentamente? En el mundo, y me refiero al mundo occidental, que es un mundo cristiano, con todas las comillas que le quieran poner. Sí, no es el escándalo que hacen con los curas, o es el escándalo que no se atrevían a hacer abiertamente, de condenar a los cientos y cientos de sacerdotes pederastas que la Iglesia ha encubierto, y como que aquí tuvieron la oportunidad de denunciar a alguien que se metía con los niños y que no traía sotana, y que entonces era más fácil señalarlo con dedo de flamígero y decir, aquí tenemos un personaje que no está bien de la cabeza, ¿no? Pero de pronto la decepción sí ha sido muy grande, porque de los curas casi que uno, la misma Iglesia Católica entre 2018 y 2020 reconoció 262 casos de pederastía. Pero la gente común los defendía. Mira, cuando el primer gran caso que yo recuerdo, que es el de Marcial Maciel, en los años 80 en México, cuando 40 hombres de más de 40 años se reunieron para pedir, ahora no, eran 16 me parece, se reunieron para denunciar que en su niñez y juventud habían sido víctimas de abusos por parte de Marcial Maciel. En México se les echaron encima, pero de una manera terrible. Empresarios poderosísimos. Sí, no, era un ataque contra la Iglesia, era un ataque contra Jesucristo, y entonces empresarios de un nivel tan alto como Lorenzo Servitje, que es el dueño de Bimbo, no sé si en sus países hay Bimbo, pero en España y en México domina buena parte de la panadería industrial. Lorenzo Servitje se lanzó contra ellos brutalmente, ahora ha ofrecido disculpas. Pero la reacción de la gente, de los cristianos, como la reacción de los budistas, ha sido salir en defensa. No, esto no puede ser, esto no es cierto, esto igual hay otra explicación. Y lo vimos y lo vemos constantemente. Cuando se habla ahora, el otro día que se habló de los encubrimientos de Juan Pablo II, recién entrado al papado, inmediatamente salieron cristianos. Ahora también se van a meter con Juan Pablo II. Pues sí. Claro. Es absurdo como la Iglesia misma es capaz de reconocerlo, porque el mismo Francisco ha pedido perdón por los abusos públicamente, y cómo los creyentes defienden lo que ni la misma institución defiende ya. Pero mientras no se entregue a la policía, que eso es lo que no va a hacer Paco, como no lo hizo el anterior, ni lo hizo Juan Pablo, ni lo hizo nadie, mientras no los entregue a la policía queda la duda. En el momento en que visten de anaranjado y están en la cárcel condenados, la duda cambia. Y muy pocos han podido ser encarcelados, ¿no? Se ha usado. Eso pasa con los testigos de Jehová. Si tú sabías, Mauricio, yo fui testigo de Jehová. Y en el caso de los testigos de Jehová, sí, horrible. En el caso de los testigos de Jehová, lo que pasa es que tienen una ley interna usando un texto por allá de Levítico que dice que tiene que haber 2 personas como testigos mayores de edad y que sean bautizados como testigos de Jehová que presencien el abuso. O si no, no es válido desde el punto de vista teocrático. Imagínate la estupidez. Pero es exactamente lo mismo que ocurre en el Islam con las violaciones. Tiene que haber 2 testigos que sean musulmanes, adultos, que hayan visto la violación. Y si no la vieron, no hay violación y la mujer es culpable de adulterio. Una cosa re loca. Bueno, lo mismo también con el judaísmo bíblico abrámico. Para el caso todo surge de ahí. Pues estamos jodidísimos. Estamos jodidos. Estamos igual, sí. Pero, bueno, ¿y qué crees que va a surgir de esto, del hecho de que se haya roto como esa imagen del Dalai Lama en Occidente ahora con esto que sucedió? ¿O simplemente se va a olvidar como pasa con muchas cosas? Se va a olvidar. Es decir, la gente que está decepcionada, pero, y además en este momento donde la mentira manda, va a ser muy fácil pasarlo por alto y dentro de 6 meses todo fue una mentira y un video manipulado. Esto yo lo veo venir con claridad.
Para los budistas va a ser así. Para los budistas va a ser así y para toda la gente que le ha apostado. La gente del occidente también. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque ¿a quién le interesa en Occidente el Dalai Lama? A los budistas, a quienes lo usan como peón en el ajedrez contra China. Eso estaba pensando yo. Porque creo que la CIA le ha dado hasta plata, ¿no? Directamente como un sueldo. A ver, cuando China invadió Tíbet, los que salieron a defender el Tíbet pues fueron Estados Unidos, lógicamente, y quien organizó y armó y ayudó a echar adelante la guerrilla del Dalai Lama fueron los Estados Unidos. Nadie más lo iba a hacer, cuando en realidad, si lo piensas un momento, todo mundo debió hacerlo. Pero, y no para restaurar el feudalismo del Dalai Lama, sino para evitar que el Tíbet cambiara de autoritarismo nada más, ¿no? Que fue lo que pasó. Pero en este momento también el Dalai Lama es una pieza pequeña en el ajedrez contra China. Y es un ajedrez en el que estamos embarcados todos porque es un ajedrez de carácter económico. Es decir, China no quiere instaurar el comunismo internacional. Les da tan igual que desde Deng Xiaoping no son comunistas. China no quiere anexionarse tierras como Putin. China lo que quiere es la hegemonía económica. Y esa es una guerra que se juega de una manera muy distinta a las que estamos habituados. Y allí el Dalai Lama creo que está jugando y cada vez un papel más pequeñito, ¿no? De peón. Entonces, a nadie le va a interesar ni defenderlo demasiado ni acusarlo demasiado. ¿Qué van a hacer? ¿Tiene 87 años? ¿84? Ya ni siquiera lo dejan entrar a la cárcel por lo viejito, me imagino. Lo dejas, claro, no lo puedes ni siquiera, no sé cómo sean las leyes en la India. Lo usan como bomba de efecto de pronto. ¿Cómo? ¿No? Que lo usan como bomba de efecto de pronto y puede ser útil a alguna funcionalidad política. Pero yo creo que nadie se esperaba cómo estalló esto. Yo cuando lo vi me dio mucho asco, sí, dije que está muy mal este señor, y pobre chaval, sobre todo pobre chaval, porque aquí el sujeto principal es el chico, pero no me imaginé lo que iba a pasar cuando empiezan a subir los del canal, multiplicando. Eso es lo que hace... Sí, eso es lo que hace también el contexto, porque hoy sucede eso con esto. Hace 50 años no hubiese pasado absolutamente nada. Y bueno, porque justamente estamos en la época donde esto tiene una repercusión más fuerte porque tenemos otra forma de ver las cosas, porque hay la gente a la vez se involucra en estos temas y suelen ser bastante impacto para la sociedad cuando se encuentra cara a cara con esto. Y como dije antes, de pronto con la Iglesia Católica no resulta tan sorpresivo. Pero, por ejemplo, no solamente con el caso del Dalai Lama, en el hinduismo también, recordemos a Ulrich Harlan, que ahora no puede casi ir a ningún lado porque lo escrachan por todos lados. Nadie se olvidó de Ulrich Harlan, no me sale el nombre, el hinduista acusado también de abuso de niñas que ahora son mujeres y porque no sé por qué, pero siempre tardan mucho en lograr denunciar estos hechos las personas que han sido víctimas. Entonces, cuando surge esto, bueno, claro, sí, es mucho lo que quedan marcadas en sus vidas. Entonces, pues, de pronto yo siento que pasa eso, hay como una suerte de ideología que parece mucho más pacifista y cuesta creer. Entonces el impacto es mayor, porque cuando uno piensa, pero sin embargo el budismo está lleno también de denuncias en diferentes partes del mundo, ¿sí o no? Vamos a partir esto en dos. Primero, por un lado, lo que hay ahora son redes sociales. Sí. Los filtros tradicionales, que eran los que ponían los medios de comunicación, que eran generalmente privados, y cuando eran estatales, luego igual peor, pero ese filtro lo hemos desaparecido. Y ese filtro lo hemos desaparecido para bien y para mal. Por un lado, la desinformación fluye como nunca había fluido en la historia de la humanidad, salvo en sociedades perfectamente cerradas y controladas por la propaganda, tipo la Alemania nazi o la Corea del Norte de la dinastía Kim. Fluye la desinformación, pero también fluye la información. Ese vídeo del Dalai Lama no lo puedes bloquear como lo podrías bloquear antes, llamando a las estaciones de televisión y diciendo no lo emitas. Claro. Porque para entonces está en TikTok, está en Twitch, está en Instagram, está en Facebook, está en 25 lugares en YouTube
y no y lo lo han puedes descargado parar. millones de personas, lo han compartido a millones de personas. Claro. Entonces, Cuando la no evidencia existe es el irrefutable. Pero vamos a la otra parte que creo que es la más trascendente y relevante. Preguntas por qué la gente no denuncia. Bueno, no denuncia generalmente cuando la violación o el abuso sexual, yo la verdad es que creo que la mitad de las veces deberíamos hablar de violación y no de abuso, porque abuso blanquea un poco la situación. Sí. Cuando lo que hay son violaciones, no son solamente meter mano, pero cuando generalmente implica un fenómeno de poder. Es decir, el poderoso puede abusar mejor que cualquier donadia de la calle como yo. A mí me van a denunciar mucho antes que al más rico del pueblo, que al productor de televisión o de cine más poderoso, Harvey Weinstein, o al cura, porque además mi familia no me va a creer. Y esto le ha pasado a la gente que denuncia agresiones por parte de sacerdotes. Su propia familia no le cree porque tiene creada una visión del origen legítimo del poder que ejerce la iglesia. Entonces, esto es un juego de poder antes que ninguna otra cosa. Decirlo en el momento, cuando tienes 7, 8 años, cuando estás totalmente desprotegido y tu familia no te lo cree, pues es que es muy difícil. Claro. Mauricio, quería que quedaras con ese pensamiento y pensáramos en otros casos. De hecho, ahorita vamos a ver un meme que hicimos respecto a otros momentos donde líderes religiosos lo han hecho. Y sigamos explorando esa idea que llevas. Vamos a hacer el primer corte y vamos por ello. Bueno, estamos de vuelta a la segunda sección de Críticamente. Estábamos viendo un video de nuestra amiga Astrid, que lastimosamente ha tenido una situación muy terrible porque, en resumen, ella tuvo una cirugía, la cirugía resultó mal, después le hicieron una nueva, no funcionó, y ahorita su situación es tan dolorosa que tiene que aplicarse varias veces al día morfina, y a veces no es suficiente. Entonces hay una posibilidad de una nueva cirugía para que ella deje de sufrir. Incluso ella ha pedido que en Costa Rica, donde es su país natal, le den la oportunidad de morir dignamente. Allá no es posible porque los religiosos lo impiden. Pero pues ella quiere seguir luchando por sus hijos, por su vida. Entonces hay una opción, y la opción es que le ayudemos con algo de dinero. Entonces, ¿usted cómo lo puede hacer? Si es fuera de Colombia, lo puede hacer a través de PayPal, a nombre de Diego Vargas Aguilar, como lo ven en pantalla, pero también puede hacerlo en Colombia a todas las cuentas que están viendo en pantalla en la parte de abajo pasar. Puede ser por Bancolombia, puede ser por Nequi o DaviPlata, que ustedes saben que es una aplicación que se puede hacer el traslado directamente. Puede ser desde $1, 4.500 pesos, 5.000 pesos que recibe Nequi, va a ser algo que le puede ayudar a Astrid. Y pues recuerden que Críticamente es una coproducción de Humanistas Seculares de Bogotá y la Asociación de Ateos de Bogotá. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y pueden ver las razones por las que hacemos esto en nuestra página web www.asociación de Ateos de Bogotá. Entonces, el tema de hoy que estamos hablando con Mauricio José Suárez, que estamos muy contentos de que nos acompañes,
es un tema muy fuerte, es que el papel de la superstición y adoctrinamiento en el abuso de niños por líderes religiosos. Entonces yo le decía a Mauricio que se quedara con el pensamiento de lo que nos estaba hablando de que el asunto es de poder, ¿sí? El Dalai Lama, el Papa, el imán más importante que haya en el Islam, ves a un niño, pues muy pocos van a denunciarlo o van a hacer algo, a menos de que sea algo tan evidente como esto. Quería que Mo o Diego nos pusieran el meme que hicimos o la imagen que hicimos de otras ocasiones donde hubo algo parecido, si son tan amables, para que Mauricio la vea. La imagen donde están otros líderes religiosos besándolos. Mo o Diego, por favor. Ya un momento, es que la estamos buscando. Elévate, Mo, ya que tienes esa camiseta puesta. A propósito, muy chévere tu camiseta de Scooby-Doo. ¿Tú sabes dónde se pueden conseguir todos esos? ¿Eso está en YouTube, todos los capítulos? Es que sería buenísimo uno usarlos para... No, los tenía Cartoon Network, que creo que es ahora de quién es Cartoon Network, no me acuerdo. Porque Disney seguro. Yo escribí la historia de Hanna-Barbera, de la productora de esto. Pero me quedé cuando desapareció Hanna-Barbera con las supernenas o las chicas superpoderosas. Sí. Pero yo siempre soy fan sobre todo de Velma aquí. Sí, de Velma Dinkley, que es nuestra ama y señora, porque es la que descubre siempre al monstruo y al fantasma y al vampiro y al extraterrestre que eran el puto jardinero. Manipulado por alguna variante, de alguna manera. Y también fan de Twilight Zone, ¿cierto? También fan de la Dimensión Desconocida, sí, le debo muchísimo al maestro Rod Serling. Si quieren, volvemos a lo del poder, porque había un tema desde que me propusieron esto, que yo creo que es la esencia o el punto de partida donde se apoya toda esta palanca. La religión, para funcionar, tiene que controlar a sus adeptos, a sus creyentes. Ahí lo tenemos. Toda religión controla los aspectos esenciales de la vida de sus creyentes, qué pueden comer y qué no pueden comer. Todas las religiones tienen las más absurdas tradiciones sobre qué se puede o no se puede comer, o cuándo se puede comer o no se puede comer. Mis tías a mí me pegaban cuando yo empezaba a comer tacos de carnitas el viernes. ¿O a quién se puede uno comer o no? Sí, o no comer y a qué hora comer y qué comer. Bueno. Tiene reglas de vestido. Si alguien se mete un día por ahí en el Levítico, por ejemplo, las reglas sobre el vestido son de lo más ridículas. Si usas ropa hecha por 2 hilos, por ejemplo, que tengas una cosa de algodón y lino, entonces la pena es la muerte. No se pueden mezclar las fibras, sí. Mezclar las fibras es... ¿Cómo vestirte? ¿Con quién? Pero sobre todo, aparte de la comida, la bebida y la forma de ser, que las sectas destructivas llevan, por supuesto, a su extremo, una de las fundamentales cuestiones es controlar la sexualidad de tus adeptos. O sea, ¿quién puede o no puede sexar con quién y con quién no? ¿Bajo qué condiciones? ¿Con permiso de quién? ¿Cuándo? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y con qué objeto? Porque si es para pasarlo bien, casi ninguna religión. Los líderes no hacen caso omiso, mejor dicho, a eso, porque ellos sí dejan librados sus más retorcidos impulsos bajos. Lo sabrá que no. Lo sabrá que no, claro, ahí dice que todo. No, hablamos de estos casos. Claro, porque un fanaticazo como Juan Pablo II, que tenía miedo de ir al infierno y que siendo papa dormía en el suelo y se azotaba todos los días porque así, me parece que a su Dios le gustaba esa onda así, masoca. No creo que haya sido un tipo que se saliera mucho de los lineamientos, pero protegía a los que se salían. El punto no es tanto eso. El punto es que el celibato que promueven tanto el budismo como el cristianismo, que no promueve ni el islam, ni el judaísmo, ni otras muchas, el hinduismo, por supuesto que no, salvo en casos de santonería brutal, como el caso de Gandhi, que pretendía ser célibe,
genera un problema real en la gente que se apunta al club. Es decir, algunos se sentirán terriblemente imposibilitados de mantener el celibato. Y entonces buscarán una salida, y cuando tienes a la mano a gente indefensa, no estoy diciendo forzosamente niños, esto se hacía con los esclavos también, pero si tienes gente indefensa, pues puedes hacerlo allí, puedes practicar tu sexualidad allí con menos miedo de que te atrapen. Pero hay otro fenómeno que hay que tener en cuenta. Si tú eres una persona que tiene este problema, es un problema psicológico grave. Te gustan personas que no son sexualmente maduras. La gran mayoría de los seres humanos nos sentimos atraídos a los caracteres sexuales secundarios de nuestras posibles parejas sexuales. En el caso de los hombres, pues nos llama la atención los pechos, las piernas, las caderas ensanchadas, los caracteres sexuales secundarios. Cuando tú te sientes atraído por personas que no tienen caracteres sexuales secundarios desarrollados y ya ves que tu sociedad lo ve como que bastante incorrecto, ¿dónde puedes ejercerlo con mayor seguridad? Donde tienes poder. ¿A qué oficio te dedicas? A cura o a maestro. A cura, a entrenador atlético, a entrenador de chicas, que no son todos, ni mucho menos. No, por supuesto. Pero el depredador va a buscar, y por eso se tiene, y cada vez se tiene más cuidado en qué onda con el entrenador, qué onda con el profesor, qué onda con el profesor de piano, qué onda con el profesor de danza, qué onda con el profesor de karate. Pero con la profesora, aunque sea menos común, pero sí sucede. Sí, pero aunque nuestra sociedad ha levantado las antenas ante la posibilidad real de que esos espacios donde hay muchos niños indefensos deben ser protegidos de posibles depredadores, las únicas instituciones que no están levantando ese tipo de protecciones son las religiosas. Claro, por supuesto. Ahora, yo quisiera analizar un poquito más este tema para ver si podemos ahondar un poco más en las causas, porque es curioso y sospechoso inclusive que la Iglesia Católica tenga tanta cantidad de casos. Entonces, ¿habrá algún tipo de relación entre el celibato, que es la anulación del instinto natural primario, con estos desórdenes psiquiátricos que de pronto se desarrollen por esta privación de un instinto natural básico? Es el tipo de cosas que creo que habría que estudiar, pero nadie las está estudiando. Es decir, necesitaríamos psicólogos y sexólogos que nos dijeran si realmente el celibato te hace propenso en un momento dado a un desorden de este tipo, y es un desorden no por la actitud sexual del personaje que lo sufre, sino es porque cierra completamente los ojos a la vulnerabilidad, a la dependencia, a la delicadeza, al cuidado que a cualquier otro ser normal le provoca a un niño. Es decir, hay una cosa que sí sabemos desde el punto de vista de la etología. Los animales que cuidan a sus hijos tienen hijos que tienen cara de bebés. Ojos grandes, cabeza redondeada grande, cuerpo pequeño, boquita y nariz pequeña, y así dibujamos a los muñequitos bonitos, ¿no? Los patitos y ositos tienen rasgos infantiles, porque los rasgos infantiles a los seres normales, comunes y corrientes, la mayoría, le provoca deseos de protección. Es perfectamente natural, explicable desde lo evolutivo. Claro, pero es que evolutivamente lo tenemos clarísimo, y el llamado instinto maternal o paternal es que tú ves a un niño pequeño y la gran mayoría de la gente piensa en protegerlo. Si lo ve indefenso y en condición de vulnerabilidad, tu instinto natural es protegerlo. Tienes que olvidarte de demasiadas cosas para que tu instinto natural sea depredarlo, porque no es necesario mucho análisis para saber el daño que le vas a provocar a un niño a quien sometes a esto, a una acción tan fuera, además de su experiencia normal, de su vida, de su realidad, porque todavía no despierta siquiera la sexualidad. Entonces, yo no sé
desde suponerse que sí tengan una influencia, pero no lo sabemos porque la sexología no ha entrado a estudiar a los curas tampoco. ¿Por qué será, no? ¿Por qué será? Les da miedo, por supuesto. Sí, yo estaba pensando en el hecho de mi experiencia personal, aunque eso es las evidencias anecdóticas son las menores importantes, pero evidentemente el hecho de que en el momento en que yo me autodoctriné en los testigos de Jehová y me empecé a privar, se me hizo más fácil caer en la obsesión al respecto. O sea, la obsesión es como, no sé si, me imagino que ustedes han visto El nombre de la rosa, donde el tipo que se latiga porque estaba pensando en cosas sexuales. Entonces a mí me pasaba, no es que me latigara, pero sí me dedicaba más a predicar, me dedicaba más a leer la Biblia, me abstenía más a ver, por ejemplo, ya no veía los noticieros porque sabía que al final del noticiero iban a salir chicas con poca ropa, me dedicaba más a orar. Entonces era como un círculo vicioso de culpa, masturbarme y volver a sentirme mal, y entonces pues hacía todas estas cosas. Entonces siento que sí hay un efecto, no sé cómo se llamará, pero efectivamente eso es algo que yo le he escuchado a varias personas que han sido religiosas, que ahora son ateas, y que sienten que se liberaron de esa culpa estúpida que los hacía vivir su sexualidad siempre bajo la culpa. Pero una pregunta, ¿cuál era el premio por tu celibato según tu religión? ¿O cómo podías romper el celibato según tu religión? Si me masturbaba, ya lo estaba rompiendo. Pero era pecado. Sí, ese era el pecado, no. claro. El premio, pues ¿cuál obviamente era la forma aceptada? Lo que supuestamente ofrecía. Uy, te perdí. No escucho nada. David, estás en mute. ¿Ahora sí? Ahora sí, no sé qué pasó, pero estabas muteado. Vuelve a decir todo porque no te escuchó nada. Ok, decía que a los testigos de Jehová le ofrecen la idea de vivir en un paraíso libre de enfermedades, en plenitud, vivir para siempre jóvenes, si cumplen con los mandatos supuestamente de ser sériles y de ser buenos cristianos. ¿Y van a tener sexo allá? Ahí sí. Sí, supuestamente, aunque había una teoría toda rara, que era que los que morían antes del Armagedón, que es la supuestamente guerra de Dios contra los hombres malos, los que mueran antes van a nacer van a resucitar como si fueran ángeles, sin sexo. Para que no haya problemas con que yo me casé primero, se me murió mi esposa y entonces yo me vuelvo a casar y me la encuentro a ella en el paraíso ahí resucitada, entonces ¿con cuál de las esposas voy a quedar? Entonces con eso resolvían el problema. Las excusas. Una locura. Increíble. Y al final hay un premio, ¿no? Pero lo que tú dices a mí no me parece tan raro. Cualquier persona que tenga una vida sexual normal y suspende la actividad sexual durante unos meses, o no piensa en otra cosa, pero es lo mismo que te pasa cuando dejas de comer, ¿no? Mientras pasas más tiempo sin comer, más piensas en filetes y en hamburguesas y en sushi, cosas así. El tema puso nervioso al gallo, el gallo por allá se está poniendo nervioso, no hablemos más. Bueno, entonces vemos el siguiente pausa y vamos a hablar específicamente del tema de hoy, que era, bueno, o sea, como una pregunta. ¿Puedes poner el tema, Mo? Que es que no recuerdo exactamente las palabras que usamos, por favor. Del cristianismo al budismo, el papel de la superstición y el adoctrinamiento en el abuso de niños por líderes religiosos. Entonces, la pregunta que quería hacerte, Mauricio, para que la pienses y después la comentamos en el siguiente segmento, es ¿cómo crees que juega un papel la superstición y el adoctrinamiento respecto al abuso de niños por los líderes religiosos, según lo que hemos hablado? ¿Vale? Entonces, vamos al siguiente pausa y hablamos de eso.
Vale, estamos de vuelta acá en la tercera parte de nuestro programa. Veíamos el video que hicimos para poder ayudar a Astrid. Está en una situación muy difícil, vive con dolor constante por una cirugía que quedó mal hecha y que aprieta su nervio, y por eso ella tiene que usar morfina a diario muchas veces al día. Entre otras cosas, una de las razones por las que hacemos esto es porque muchos fanáticos religiosos nos acusan a los ateos de ser de ser egoístas, de que no nos importa nada más sino nosotros mismos. Y pues pensamos que una buena opción es mostrar que cuando nos unimos podemos hacer algo. Entonces usted puede hacerlo a través de enviar $1 a la cuenta que está viendo en PayPal, o si está en Colombia, las cuentas de Bancolombia, Nequi y DaviPlata que está viendo en pantalla. Le recordamos que usted puede seguirnos en nuestras redes sociales, tanto de la Asociación de Ateos de Bogotá como de la Fundación Humanistas Seculares de Bogotá, y obviamente críticamente en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, etcétera, y ver nuestras posiciones oficiales en www.asociaciondeateosdebogotá.com. Entonces, Mauricio, estábamos hablando de lo del adoctrinamiento y la superstición como un caldo de cultivo para lo del asunto del abuso de menores, en especial de parte de los líderes. ¿Cómo harías tú esa conexión, según lo que hablábamos antes? A ver, pues es que es raro, salvo en las sectas, en las sectas destructivas se nota mucho, que parte de la enseñanza es que el líder religioso es el único, finalmente acaba siendo el único que puede practicar el sexo, y puede practicar el sexo con todas las adeptas de cualquier edad. Estoy pensando muy concretamente en el caso de David Koresh, por ejemplo, el de la rama davidiana, que al paso del tiempo... Los que terminaron dándose plomo con el FBI allá en Estados Unidos, en Waco. Sí, exactamente, el caso Waco. Es decir, al paso de los años fue convenciendo a sus adeptos primero que dejaran de practicar el sexo, incluso con sus esposas. Luego, como él era el Salvador, él era el único que podía tener sexo. Podía casarse o no casarse y tener sexo también con las esposas de sus adeptos. Y posteriormente con sus hijas, hasta su último matrimonio, creo que una chica de 12 o 13 años. Pero allí hay un adoctrinamiento claro y abierto. Se está hablando de la sexualidad del líder como una cuestión casi salvífica para la congregación. En otros casos, bueno, porque en otros casos que pienso de sectas conocidas, la Puerta del Cielo, lo que hicieron fue castrarse todos, ¿no? Supongo que es una forma de conservar el celibato. ¿Cómo fue esa? Cuéntanos un poquito. A ver, la secta de la Puerta del Cielo fue una secta ovnilátrica, ufolátrica, que tenía varias cuestiones rarísimas, pero una de ellas era que para poder ser llevados por los extraterrestres en la nave nodriza que iba a recogerlos para salvarlos del Armagedón, etcétera, pues tenían que ser célibes. Y como a algunos les costaba mucho trabajo ser célibes, empezaron a castrar todos los hombres. Las mujeres creo que no. Y finalmente, cuando el cometa Hale-Bopp pasó cerca de la Tierra, el líder de estos personajes los convenció de que detrás del cometa venía la nave nodriza, que se los iba a llevar, pero por supuesto no en cuerpo y alma, sino solo sus espíritus, y entonces se suicidaron todos. Creo que eran 30 personas que trabajaban juntos, además tenían una empresa de páginas web, y se suicidaron. ¿En dónde fue todos. eso, Mauricio? En Estados Unidos, la Puerta del Cielo. Y la fecha pues es cuando pasó el Hale-Bopp. Pero fuera de esos casos es muy frecuente que los líderes religiosos se atribuyan la posibilidad, primero, de la poligamia, segundo, de la efebofilia, es decir, de estar con gente muy joven, que generalmente es gente que por lo menos tiene caracteres sexuales secundarios ya maduros. Nosotros hoy sabemos que una persona que ya parezca mujer u hombre, pero tenga 16 años, no es tocable porque tiene una inferioridad de conocimientos, de conducta, etcétera, que es muy fácil ejercer el poder sobre ellos
para convencerlos de cosas que en otras condiciones no las aceptarían. Pero yo creo que ese es el punto a partir del cual das muy fácilmente el paso hacia ¿y para qué me meto en todos esos líos si tengo a los niños cuyos padres me los encargan y cuyos padres están adoctrinados para no aceptar que yo sería capaz de tal barbaridad? Creo que vamos, es tremendamente directo. Tú hablas de adoctrinamiento y superstición, pero es que el adoctrinamiento es sobre la superstición. Tú generas la superstición y luego sobre eso adoctrinas. Claro. Es una red mucho más entramada aún de lo que parece, porque viene de generación tras generación y la consecuencia es eso, es que las personas están totalmente entregadas y vulnerabilizadas por esa doctrina, confían ciegamente por esa doctrina, y eso también es lo que hace que tarden tanto de pronto, digo yo, se me ocurre ahora, en denunciar o en hacer o en caer en conciencia del abuso del que fueron sometidos cuando eran niños, porque la doctrina los mantiene hasta muchos años después todavía en la convicción de que eso no fue realmente lo que fue. Sí, pero ahí estás hablando de las religiones establecidas. Las religiones establecidas allí utilizan más la culpa. A ver, yo por ejemplo, hice un vídeo amplísimo sobre Marcial Maciel. Lo que decía es que le ayudaban a que se le quitara el dolor, porque él tenía dolor constantemente, pero estaba entregado a Dios y tenía las escuelas y esto porque los quería mucho a los niños, pero tenía un dolor que se le quitaba cuando tenía contacto sexual de diverso tipo con los chicos, ¿no? Eso es bastante desagradable. Pero entonces allí lo que hay es el ejercicio del poder sobre la indoctrinación, lógicamente. Tienes que hacerle caso al cura. Yo fui católico, a mí me crearon católico, y había que hacerle caso al cura, y el cura era moralmente superior, y el cura era, pues hombre, estaba en contacto directo con Dios. Él levantaba el teléfono, ¿cómo Jehová? ¿Cómo estás? Oye, mira, este niño está portando mal. Este tipo me puede hundir la existencia, me puede mandar al infierno, el tío del vestidito. Entonces, sobre esas bases de la exaltación del que tiene el contacto directo con la divinidad, lo que consigues es una sumisión mucho más fácil cuando ya existe además el fenómeno de poder de un adulto con una persona menor de edad, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, el Dalai Lama es un bodhisattva. ¿Qué es un bodhisattva? Un bodhisattva es un Buda que ya alcanzó la iluminación, o sea, ya se hizo uno con todo, como quien se hace un taco, un hot dog con todo. Transformación de Super Saiyajin. Sí. Exacto. Pero ha decidido, por el bien de la humanidad, seguirse reencarnando pese a ya ser perfecto. El Dalai Lama en el budismo tibetano es uno de los bodhisattvas. Entonces, estás hablando con alguien que ya alcanzó el nirvana y no lo está disfrutando por hacerte el favor. Oh, te digo, muchas gracias. ¿Qué se te ofrece? Sí, claro, un cafecito, un tecito. Cualquier 120,000 tremendo favorazo al año de parte de la CIA está bien. Comparable con el sacrificio de Jesucristo. Para todo efecto práctico, sí. Por eso te decía, tú estás hablando de las religiones que duran en el tiempo, las religiones establecidas. En las sectas esto se hace en cuestión de meses y de años. Pero no tienen... Las fórmulas son las mismas. Claro, pero no tienen herederos. Entonces pueden incluir el tema sexual explícitamente en su doctrina, y esto lo hacía Charles Manson, por ejemplo, en La Familia. De la luz del mundo, ahorita ese documental de Netflix es muy interesante, porque el maldito escogía a las niñas cada vez que iba a alguna congregación, y tenía unas mujeres que él ya había usado, pero que ahora usaba para que escogiera a las niñas y las trajera hacia él. ¿Quién? La luz del mundo. De la luz del mundo. Bueno, ¿cómo se llamaba ese? Es un caso notabilísimo, ¿no? Pero todo finalmente gira alrededor de lo mismo. Gira alrededor de un ejercicio inaceptable del poder
sustentado en la superstición. Finalmente, creer que David Koresh es el Salvador, creer que Applegate está en contacto con la nave nodriza, creer que el de la luz del mundo es el Señor Salvador, es el nuevo Jesucristo, versión 2.0, qué sé yo, nos habla... El Dalai Lama es el Buda reencarnado. Y el Dalai Lama es un bodhisattva, evidentemente. Creo que lo que nos dice mucho es que los mecanismos de indoctrinamiento y de explotación de la creencia tenemos un problema, no los hemos sabido combatir, y no los hemos combatido muy eficazmente, porque nada de esto es nuevo. Es decir, nada de esto son técnicas de control mental originales y sacadas de experimentos en Harvard. Laboratorio, sí. Es la misma chorrada de antes. Y ya que hablabas de los imames, hay que señalar que hay historias siniestras respecto de Ayatollah Khomeini, con niñas. Horrible. Sí, o sea. Y el mismísimo Mahoma, ¿no? Pues que según todo indica que era un maldito pedófilo. Se casó con una chica de 9 años, sí. Imagínate. Sí. ¿Tú crees que... Pero en su contexto histórico todo... En el contexto histórico todo es permitido, qué sé yo. Perón tenía un amante de 13 años en el año 68. Eso ya lo tenemos claro, que eso no está bien por ningún contexto histórico ni cultural. Es que ese es el punto con la religión, ¿no? El punto con la religión, lastimosamente, y sobre todo en las sectas destructivas, y ahora con el posmodernismo, lastimosamente, es que todo es posible si usted lo enmarca en un contexto o lo enmarca en una cultura. Y no, eso no es correcto. O sea, nadie puede decir que es correcto ser dueño de otro ser humano. Nadie puede decir que es correcto en ningún contexto, en ninguna cultura, que está bien coger a una niña de 9 años sin violarla. O sea, llegar a tratar de disculpar eso es cometer un gravísimo error de razonamiento, me parece a mí. Sí, en esta época sí. Pero cuando la gente vivía 24 años y habría que parir a los 16... las cosas eran distintas. Pero estamos hablando de abuso. Es decir, el abuso implica el ejercicio del poder de una manera absolutamente repugnante e ilegítima de alguna manera. Si hay un poder legítimo, hay un poder ilegítimo. Pero en la historia humana, cuando la media de vida era de 34 años, evidentemente no puedes decir, como yo he oído decir en alguien, ¿no? Es que fulano de tal se casó con una chica de 17 años, es un pedófilo. ¿Y cuándo pasó esto? En el siglo XVI. Hombre, no. Hombre, sí, no. Eran contextos diferentes. Pero es lo que no puedes hacer es... de las características sexuales secundarias, a eso me refería yo. Sí. Ahí sí. Ahí sí, por supuesto, pero sí, teníamos reyes de 14 y 16 años en Europa y pues, su capacidad de toma de decisiones pues, lo demuestra el desastre que era Europa, ¿no? Y sus guerras continuas. O sea, nosotros entendemos ahora estos conceptos, antes directamente no existían. Sí, claro, pero entonces tenemos que dejar muy claro cuál es la diferencia entre lo que era una costumbre, una forma de vida, en la que los adolescentes, lo que hoy consideramos adolescentes, eran adultos. Si la juventud, la adolescencia es un invento reciente. La cultura juvenil empieza con el rock. Antes y hasta los inicios de los tiempos, tú eras niño, cumplías los 13 años, pasabas a ser adulto, punto. Con todas las obligaciones, responsabilidades y posibilidades, incluida la de casarte. Es decir, la adolescencia la tuvimos que inventar porque evidentemente hay un espacio allí entre ser niño y ser adulto que no es igual, que sigue habiendo un gran desarrollo. Entonces, nosotros comprendemos la adolescencia todavía como un espacio de cierta indefensión, de cierta necesidad de protección por la familia, la sociedad, etcétera. Pero esto no pasaba antes. Pubertad, adulto. Pasa todavía en el judaísmo, pasa todavía en el islam. Tú cumpliste, la mujer que tiene su regla, pasa a ser mujer, le enchufan el velo, de allí a que se muera. Claro, el bar mitzvah a los 12 años ya hombre. Lo que me preocupa, Mauricio, es que haciendo esa salvedad que acabas de explicar por las circunstancias históricas, el hecho de que de hecho la humanidad ha vivido más como cazadores-recolectores
un promedio de vida tan pequeño, no implica, me parece a mí, y esa es mi crítica tanto a la religión como al posmodernismo, no implica que ahora que estamos conscientes de esa realidad y que tenemos un contexto muy diferente en casi todo el planeta, sigamos tratando de darle esa excusa. Eso es lo que me parece peligroso, ¿cierto? No, como excusa, es bueno la explicación, pero a veces muchos, sobre todo los posmo, que no critican al Islam, por ejemplo, o que no critican a las religiones de Oriente, o que le asignan todos problemas políticos y no a la religión, caen en ese gravísimo error de utilizar eso como una excusa y no como una explicación, que es muy diferente excusa-explicación. Pero es que aquí hay una cuestión que es clave, yo creo, para la presencia del ateísmo incluso en el mundo en este momento. El ser humano ha evolucionado, ha cambiado, pero ha evolucionado con base en una realidad objetiva. Es decir, objetivamente las vacunas salvan vidas, objetivamente el planeta es un esferoide, objetivamente es insostenible que una persona sea propiedad de otra, objetivamente resulta que los negros no son menos capaces que los blancos, objetivamente resulta que la mujer no es más tonta que el hombre. Es decir, todas esas creencias del pasado que hemos ido desechando, las hemos ido desechando con base en el conocimiento. Podemos demostrar que la mujer no es inferior al hombre, no es intelectualmente inferior. Lo podemos hacer con mucha facilidad, con pruebas psicológicas. Sostener que la realidad objetiva o el conocimiento objetivo que nos ha permitido este avance es solo una opinión, es solo una expresión cultural tan válida como cualquier otra que no tenga esas bases objetivas, es la esencia del posmo y es lo que hace necesario luchar contra el posmo. Y peligroso, sí. Claro, porque está diciendo que la realidad objetiva o el conocimiento derivado de la realidad objetiva es solo una opinión. Es un episteme tan valioso como el episteme de creer en cualquier tontería, en cualquier superstición y sobre todo en cualquier tradición. Tú pregúntale a cualquier... En el caso del abuso, el abuso es abuso siempre, bajo cualquier circunstancia es abuso. Lo que cambia es el punto de vista. Claro, pero el abuso va a ser abuso siempre. Tienes que poderle decir al posmo, mira, si tú estás de acuerdo en la tradición, estarás de acuerdo en que volvamos a la esclavitud. ¿Te gustaría ser esclavo? Claro. No, a mí no. ¿Por qué? Es tan válido el haber abandonado el esclavismo como es válido haber abandonado las barbaridades que hace el Islam, que tuvo su ilustración y en el siglo XIII renunció a ella. Porque hubo esta época de oro del Islam, pero desde el siglo XIII está esperando que venga la ilustración, que no ha llegado. Pero el hecho de que no haya llegado no invalida la ilustración, no invalida el pensamiento ilustrado, no invalida la revolución científica y por lo tanto no invalida tampoco la duda clara que tenemos respecto a la posible existencia de alguna deidad. Claro, por supuesto, sí. Bueno, ya vamos a terminar el programa porque nos quedan solo unos minutos, entonces vamos a hacer una ronda de conclusiones entre los que estamos presentes, 2 minutos sobre la conclusión sobre el tema que hablamos hoy. Y obviamente, Mauricio, muchas gracias. Ojalá nos acompañes de nuevo en otra ocasión. Cuando quieran. Y ojalá vengas a Colombia y nos des una conferencia, si puedes, sería genial. Claro. Vale, entonces, por favor, arranca tú, Mauricio. Seguimos con Diego, con Magui y termino yo. Mi conclusión sería más que nada una invitación a quienes se han escandalizado enormemente por el tema del Dalai Lama a que utilicen precisamente esa visión crítica súbita que han tenido respecto a que algo no funciona bien en los pasillos del poder religioso, a que lo utilicen y lo apliquen en otros espacios, con otros personajes. Con otros héroes culturales o ídolos tradicionales que puedan estar adorando o respetando gratuitamente. Que si el respeto se puede perder, como lo ha perdido el Dalai Lama, también es necesario ganárselo, y hay que preguntarse si se lo han ganado las personas a las que les damos ascendencia espiritual sobre nuestras vidas. Esto puede servirle a algunas personas, yo creo, para ser un revulsivo de su espíritu crítico. Si el Dalai Lama era así, pues a ver,
cómo era Gandhi, cómo era tal líder político, cómo era tal artista, tal productor, tal tío mío, tal persona a mi alrededor, y quién se merece porque se lo gana mi respeto, y quién no merece mi respeto aunque me digan que debería hacerlo simplemente por quién es. Muchas gracias, Mauricio. Seguimos con Diego, por favor. Estás en mute, Diego. Listo, bueno, procedo a dar mi conclusión sobre este excelente programa. Primero que todo agradezco a nuestro invitado especial, Mauricio José Schwartz, por su presencia en nuestro programa. Y ya para concluir, yo quiero hacer mención a un argumento muy popular en creyentes que dice, pues, que si no tuviéramos religión o que no tuviéramos creencia en Dios, entonces todo sería válido, habría desorden, anarquía, la gente estaría dispuesta a pecar, a ser maldadosa. Es un típico argumento que usan los creyentes. Y yo lo que veo es que es como lo contrario. Desde el poder religioso da la casualidad de que es que todo termina siendo válido. Por ejemplo, yo miro, todos sabemos que la explotación sexual, pues, de niños, pues es algo aberrante, pero yo voy a tomar algo muy común yo fui católico, pertenecía a una congregación católica y hasta ahora es supremamente aceptado la explotación laboral a los niños a una edad pues que uno esperaría que al menos se le reconociera una bonificación por el trabajo, por ser, no sé, monaguillo, por trabajar en una congregación. Y es muy común, algo que si ocurriera en otra empresa daría como para que el Estado le suspendiera la licencia a una empresa, por ejemplo, que hubiera una empresa que le prohibiera a sus empleados casarse o que tuviera trabajo infantil. Es algo que sería bochornoso si lo hiciera otra empresa, pero si lo hace la Iglesia Católica, por ejemplo, es visto perfectamente normal y como si nada estuviera pasando. Y entonces lo que hace la religión, la superstición, ese adoctrinamiento que nos meten desde niños es que se termine justificando todos los vicios de la explotación laboral y como consecuencia, pues obviamente termina la explotación sexual, el uso del poder para abusar de personas indefensas. Entonces esa es mi invitación, a que aprendamos a cuestionar, a cuestionar la autoridad, no solamente la religiosa, sino también porque el abuso sexual puede ocurrir en otros escenarios, pero nosotros, como por nuestra organización, nuestra razón social, pues nos enfocamos en casos específicos, enfocamos nuestro activismo en el tema religioso porque es el menos cuestionado y el que más se presta por el excesivo respeto que la sociedad le tiene a las figuras religiosas, se presta más para este tipo de actos. Gracias, Diego. Ahora escuchemos la conclusión de Maui. Bueno, sí, mi conclusión va a ser breve, no muy extensa. Visto y considerando, y es una conclusión, más bien es como algo para que aquellas personas creyentes lo tengan presentes, porque a los ateos este tipo de cosas no estamos predispuestos a que nos pasen por ser escépticos. Pero entonces, la invitación a la reflexión de aquellas personas que tienen inclinación hacia una religión o la profesan y se la transmiten a sus hijos, que está bien, no somos quienes para criticarlo, pero tengamos en cuenta que en todas las religiones hay casos de abuso. Es una cuestión que tiene que ver, además de la religión y de la creencia, tiene que ver con las escalas de poder, lo que estuvimos hablando en este programa. Entonces mi invitación es a aquellas personas religiosas que tienen hijos a los que les están induciendo a la religión, inculcándoselas, o no digamos adoctrinando porque suena feo, pero adoctrinando. De todas maneras, está bien, pueden hacerlo si quieren, pero sean conscientes de que estas cosas suceden. Entonces, básicamente la invitación es siempre a ser escépticos en cuanto a las conductas, a lo que dicen los niños, no, sino a lo que dicen las autoridades. Escuchen a los niños. Cuando un niño cuenta algo, no crean que está mintiendo, porque los niños no mienten, mienten
curas, mienten los pedófilos. Y el niño a veces no es escuchado ni por sus propios padres. ¿Por qué? Por culpa de la doctrina. Entonces, ese granito de escepticismo, démoselos a los niños a su favor, y cuando un niño cuente algo, escuchémoslo, porque estos hijos de puta están en todas las religiones. Gracias, Magui. Y pues mi conclusión es una combinación de lo que decía Mauricio, con algo que creo que es importante que siempre tengamos en cuenta. Las ideas y por ende las creencias no deben ser respetadas. Por muy lindas que parezcan, por muy sanas que parezcan, siempre hay que cuestionarlas, sobre todo cuando esa idea no cuadra con la realidad, como bien decía Mauricio. Si le quitamos la sagralidad, ese asunto de ver lo sagrado a las ideas, es también más fácil quitarle lo sagrado a las personas. El Dalai Lama, el Papa, el pastor, el cura, el imán, el que le habla a usted de ovnis, como ya nos mostró, por ejemplo, hoy Mauricio, no son personas sagradas. Entonces, tanto las ideas como las personas tienen que ganarse el respeto basado en la evidencia y y pues lo que respalde que es una persona confiable. Entonces, mi invitación sería a todos, porque incluso hay ateos que les parece terrible que nosotros hagamos este tipo de críticas a la religión. Y dicen, ay, pero ustedes ¿para qué se ponen a hacer eso? ¿Por qué no viven su vida y dejan tranquilos a los religiosos? Pues porque es que esto es peligroso, porque esto puede causar daño a la sociedad. Entonces, si usted deja de ver eso tan sagrado como que, tenemos que respetar a los religiosos y a las religiones, quizás usted empiece a entender la dinámica de poder que nos hablaba Mauricio y salvar a la gente, salvar a sus hijos, salvar a sus primos, a sus amigos, al del vecino, salvar a un niño de un abusador como este. Entonces les agradezco mucho, Mauricio, muchas gracias por acompañarnos, ojalá no sea la última vez. Y como te digo, ojalá algún día puedas venir aquí a Colombia a darnos una conferencia. Magui, muchas gracias por estar aquí, a pesar de tu dolor, que tienes ese dolor tan fuerte que te está quejando, ojalá puedan arreglarlo del asunto de la EPS y te hagan la cirugía pronto. Diego, por hacer parte de la producción, obviamente a Mu allá también. Gracias a todos y que pasen buen fin de semana. Buen día. Será hasta el próximo domingo. Gracias. Nos vemos. Para los curiosos, los que indagan y buscan el conocimiento, para quienes necesitan saber acerca de la vida, del universo y de sí mismos, para los que tienen preguntas grandes, esas que importan, para los rebeldes, los artistas, los librepensadores y los innovadores, para los que desprecian los prejuicios y entienden que el conformismo no es una opción, para los que saben que el conocimiento es más que palabras. Si eres joven o viejo, tu poder trasciende las edades y no es un poder mágico o místico, es el conocimiento, lo que ves o puedes sentir, las cosas reales que puedes comprobar. Podrán cuestionarte. ¿Acaso importa? Piensa por ti mismo y busca las respuestas a tus dudas. Crea tu propio criterio, porque en el eterno camino por encontrar respuestas hay un poder que te guía. El poder